Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor del tranvía. Hoy quiero comentaros básicamente una cosa importante. En mi blog de Blogger, Defensa del Tranvía, de blog de Google, he hecho un artículo bastante curioso porque es una cosa que sucedía en la España de los 40 y de los 50. Sabéis que España pues, tuvo una guerra civil del año 36 al 39. Sabéis también que de esa guerra civil surgió un bando vencedor, que fue el bando de los fascistas, de Franco, los nacionales, para entendernos, y los derrotados fueron los de la izquierda, los mismos de la izquierda que apearon al rey en su día, proclamaron la Segunda República, y su gobierno estaba siempre en gobiernos de extrema de izquierda, con gentes de dispares, todos de izquierdas, evidentemente, y cuando hubo el golpe del 36, hecho por Franco, evidentemente ellos decidieron parar ese golpe como fuera, y entonces empezó la guerra civil en cuestión. Bien. La posguerra en España fue complicada, muy dura, porque estaba todo destruido, estaba todo por hacer. Evidentemente no fue fácil, más que España quedó aislada porque Franco estuvo al lado de Hitler y de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, y eso los aliados, pues evidentemente no se lo iban a perdonar, no al principio. Incluso hubo planes para invadir España, pero la complejidad del territorio español, más las dificultades geográficas, más el tipo de ancho de vía que ibérico, que es más ancho que los europeos, pues claro, dificultaba muchísimo las operaciones. Desembarcar era complicado. También tenía la posesión de Gibraltar, que bueno, que Franco siempre estuvo vigilando, y que de hecho en el año 69 la verja estuvo cerrada por la parte española durante 3 meses, porque Franco dio una orden y se cumplió, básicamente. Inglaterra no pudo hacer nada, ni siquiera podían protestar, no podían hacer nada, pues todo se quedó ahí. Bien, entonces, ¿cómo era la vida de los españoles en esa época? Pues la vida de los españoles era muy complicada. Había racionamiento, había una serie de cartillas y tú podías pedir el aceite, el arroz, tal, pero siempre haciendo colas, muchas colas, evidentemente, y en los puntos concretos de las ciudades. Entonces, en el caso de mi ciudad de Barcelona, pues evidentemente fue todavía peor porque nosotros, los catalanes, lo que hicimos fue básicamente luchar con la República por un Estado federal, no irnos de España, sino simplemente como, bueno, más o menos el sucedáneo que pasó en el 17. No, al revés, eso aquello fue un poco más armado. Y aquí, evidentemente, nos odiaron bastante. Bastante en el sentido de que nuestra cultura, la cultura catalana, con todo el idioma, con toda la historia, fue prohibido durante la época de Franco en público. O sea, en privado, en casa, pues puedes hablar catalán tranquilamente, pero en público no. Ni ante las autoridades judiciales, policiales, de la Guardia Civil tampoco. O sea, no. Y eso cambió en los años 70 cuando Franco ya estaba mayor. Cuando estaba muriendo, pues entonces empezó a salir todo, surgir el renacer y bueno, no quiero contar porque esto es un vídeo de tranvías, no un vídeo de política. Bien, os hago esta introducción porque seguramente pensáis, bueno, ya porque está haciendo esta introducción de historia de España que todo el mundo sabe. Bien, la historia es la siguiente. En ese blog, hoy he comentado, mi blog de Blogger, de Defensa del Tranvía, he comentado lo que sucedía con los niños de la posguerra, esos niños de los años 40, 50, que a lo mejor alguno vivirá hoy, a lo mejor no. Esas generaciones, evidentemente, los tranvías, el billete de tranvía sencillo costaba caro. Caro en el sentido de que a lo mejor puede costarte una peseta, 2 pesetas, 3 pesetas, que hoy un día, bueno, con la peseta última no hubiera sido nada, comparado con lo que puede costar ahora un autobús, un billete de sencillo de autobús, que estaba en 2,75, 2,75, o sea, con 2 euros 75 céntimos, más o menos. Y la tarjeta estaba en 12 euros, no sé, más o menos, o sea, que decir. Pero en aquella época, evidentemente, no todo el mundo tenía dinero para poder vivir bien. Hay gente que tenía muy bien con el régimen, hay gente que tenía dinero, hay niños que eran ricos, bueno, ricos en el sentido de que tenían juguetes, tenían bicicleta, tenían todo, y hay otros que no. Y estos niños del que no son los que yo he comentado. ¿Por qué? Porque su día a día, quien fuera al colegio, evidentemente, a lo mejor no, a lo mejor estaban llevando por las calles. Ir en tranvía suponía que no se podían pagar, evidentemente. Cuando el tranvía estaba lleno, y ahora viene el tema, cuando el tranvía estaba lleno y el revisor desde su posición sentado atrás no podía ver nada de quién, si se colaba aquí, o se asomaba alguna cabecita de algún niño por la ventana, evidentemente ellos viajaban sentados, mira, sentados lo que digo, sentados en los hierros de los bajos del tranvía, sentados. ¿Bien? Y había que subirse al tranvía cuando este arrancaba.
No está parado. Claro, no está parado, puede ser que alguien lo avisase. Arrancado, la gente estaba más preocupada por mantenerse de pie, cuando iba lleno, que no si algún niño iba abajo. Bien, si queréis ver las fotografías, están en Blogger. O sea, eso lo digo así, claro. Bien, y este asunto es un asunto que se llevó casi hasta los 60. Cuando los tranvías empezaron a hacer ya ser metálicos y que en las partes posteriores había otra locomotora, por ejemplo, cuando esas locomotoras, evidentemente el morro frontal ya no tenía hierros ninguno, no había por dónde subirse. Y todo el mundo iba dentro del tranvía. Eso es un poco una cuestión de como de orden, ¿no? Sí, vamos a llamarlo orden. Y bueno, claro, cuando el tranvía de madera, pues pasaban eso, los infantes que os digo yo ahora. Y estos niños viajaban sentados, con el riesgo de que si uno caía, puede venir el tranvía atrás y llevarse por delante. O sea, es jugarse la poca corta vida que pueden tener. 7, 8 años, 9 años, 10, 11, 12. Más mayores ya eran bastante malitos y se iban a apoyarse en la puerta. A riesgo de que los pillasen. Si te pillaban, realmente lo único que hacían era bajarte el tranvía. O sea, no tenía más misterio. O sea, ni había multa ni nada. Simplemente te echaba fuera y ya está, fuera. No tenía más misterio. O sea, no había consecuencia ninguna, ¿vale? Porque no estabas ahí en plan robando, ni mucho menos. Pero sí que puede ser que atrajese la atención de las autoridades, ¿sabes? Si tú estás ahora, por ejemplo, imaginemos a las 11 de la mañana sentado en un tranvía yendo para un y para otro, es que tú no vas a un colegio ninguno. Eso sí que podría traer problemas, ¿no? Es decir, bueno, este niño no va a un colegio que está obligado a ir. Y entonces, ¿qué hace a las 11 de la mañana subido en los hierros de un tranvía viajando, vete a saber dónde? Puede ser de su casa al puerto, por ejemplo, de Barcelona, y podría estar tras 20 paradas. O sea, fíjate lo que te digo, o sea, es una destreza impresionante. Aparte que los niños de esas épocas también pueden jugar en las calles, que había poco tráfico, evidentemente. Estaban los tranvías, eso sí, pero podían jugar a la calle a pelota, que, o sea, que hoy en día tú eso no lo ves. Tú lo puedes ver en algún parque, en alguna casa con jardín, que ves niños de la misma familia que juegan y que están en el patio, eso sí. Yo lo he hecho también con una vecina, o sea, es decir, he estado años jugando en el patio fuera de peligros. De miradas indiscretas no, pero de peligros, menos sí. Estábamos en la calle. Y claro, y todo eso, pues, dices, ostras, esto es como... Es un milagro esto. Los niños eran... Perdón, los niños eran como de goma. Como digo yo, como un gato. Si se hacen daño, Claro, a ver, estos niños, pensad que al llevar pantalones cortos durante todo el año, ¿vale? Porque los vaqueros no existían de pantalón largo, en esas épocas se consideraba que lo tenían que llevar los niños de 14, 15 años, que ya pasaban a la edad de la pubertad hacia la edad adulta, ¿vale? Los cambios físicos, las mangas estas, bueno, esto no me va a entrar, pero llevan pantalones cortos. ¿Qué pasa? Que esos niños a lo mejor llegaban a casa con las rodillas peladas, porque claro, de las caídas, de los golpes, de jugar al fútbol. Eso, para el padre en concreto, demostraba que ese niño había estado jugando duro y había estado machacado y tal. Claro, si llega un niño con las rodillas intactas, se entiende que no ha estado jugando a lo que está jugando y a lo mejor no sé. O tiene carácter endeble, o no le gusta el fútbol y juega a otras cosas, no sé. Yo ahí ya sabes que no voy a entrar. Lo que os digo es esto porque es una cosa que sí que he observado, que es una cosa que había que tener en cuenta. Luego también habían tranvías para servicios concretos. Es decir, si un colegio, por ejemplo, alquilaba un tranvía para llevar a los niños de excursión de un sitio a otro, esos niños con ese profesor cura normalmente, y en el tranvía, en el cartel delante, se ponía el cartel con el nombre del colegio. Nadie subía a ese tranvía más que los alumnos que el cura identificaba. Por tanto, dejaban la puerta atrás cerrada y subían todos por la parte de la antena. Y así el cura, en el punto exacto de reunión, que era a las puertas del colegio, si había vía, se los reunía allí y entonces allí pues, contaba los 20 o 30 alumnos que pudiera haber, como todos iban con bata, pues bueno, se los llevaban de excursión a donde sea. Y lo hacían en tranvía. Como hoy lo hacen en autocares, pues en aquel momento era una posibilidad. El problema es que Madrid y Barcelona, como ciudades grandes, contaban con metro. Bien, uno y otro, aparte de los tranvías, aparte del posible taxi, posible tranvía, algún que otro autobús ya empezaba a aparecer, teníamos metro. Eso facilitaba muchísimas cosas, porque a veces la gente, pues bueno, si tiene metro, quizás no es más caro que el tranvía en aquel momento, y usaban el metro, no había tanto coche, porque todo el mundo se podía comprar un automóvil, porque esto de los automóviles empezó más bien en los años 60, cuando en España empezó a
hacer una práctica muy habitual a la gente, digamos, de más de adquisición, la clase media, que se podría entender, que pagaba todo, o sea, no podía pagar todo de golpe, lo pagaba con letras, pues el televisor, electrodomésticos, una nevera, el coche en sí, con las letras, con X meses, pues por el banco y tal, que más o menos creo que es lo que se hace hoy, ¿no? Que cuando uno se financia algo. Pues eso es lo mismo. Y por eso ahí sí que empezaron a aparecer coches, porque la única marca oficial que había en aquel momento en España era la SEAT. El SEAT pues 1500, el SEAT 600, el SEAT 124, el SEAT 127, los Incas esos que usaban tanto la policía franquista como una ambulancia, como un coche fúnebre, pues, o sea, todos esos coches. Luego empezaron a llegar las extranjeras, ¿no? Lo que era Citroën, la Renault y compañía, pero en principio, pensad que en los años 60, 70, en español se podía comprar eso, o una furgoneta, una Ebro, en fin, camiones Pegaso, porque era Pegaso, y la Pegaso llevaba autocares, camiones y todo lo que es que autobuses urbanos que empezaron a salir en las ciudades como Barcelona o Madrid. La Pegaso Monotrain, 5.000 no sé qué, y luego salieron 4.000, no sé. Bueno, bien. Y esos eran de la fábrica nacional, porque la Pegaso, señores, era del Estado. Ahora no, ahora la compró la Iveco. España empezó a privatizar en los años 90. Entonces, las fábricas de la Pegaso, todo eso, no es que desapareciera, es que se fusionó con la Iveco italiana. O sea, cuando ves un camión Iveco por la carretera, ahora, no, un autocar Iveco, pesa que lleva un gen de la Pegaso, aunque esté fabricada en Italia. Luego estaba la CAMSA pues se hacía el gasoil para esos autobuses, lo que lo alimentaba. Lo cual, esa combinación de uno y otro fue lo que hizo desaparecer a los tranvías, lo que yo llamo la conspiración, en mi caso, de porciones. En el caso de Madrid no sé. Porque después de todo, en Barcelona, claro, evidentemente, después de intentar hacer desaparecer los tranvías, empezaron a experimentar. Y cuando digo experimentar, quiere decir que pusieron autobuses por la vía de los tranvías, como comentaba el otro día del vídeo ayer, pero también entre medio hubo unos trolebuses de 2 pisos con doble eje atrás. Claro, a la catenera que estaba puesta la podemos aprovechar. Y esos trolebuses tenían un problema, que cuando giraban mucho, a veces volcaban con mucha facilidad. Y esos vuelcos se acabó porque el ayuntamiento dijo, esto es un desastre. A ver, también había tranvías de 2 pisos en Barcelona que han volcado. De hecho, mañana en Blogger vais a ver unas fotografías impresionantes de eso. En tranvías imperiales, que se llamaban, ¿no? Que son de 2 pisos. En general para todo el mundo, no solamente para nosotros. Nosotros tenemos la suerte de fabricar. Entonces, claro, entre una cosa y la otra, el ayuntamiento estuvo experimentando. Saber qué medio de transporte era ideal para Barcelona y al final se quedaron los autobuses. O sea, el tranvía desapareció. Los autobuses, lo único que fueron adoptar los números y trayectos que hacían esos tranvías, los hacían con los autobuses. A ver, haciendo una mejora, ¿no? Por ejemplo, el 47 pues hacía de Plaza Cataluña a Cañenas, ¿no? Por ejemplo, el 21 hacía de Las Camelias a Hospital Clínico. Me explico, ¿no? Así estuvo durante años, hasta que llegó Trías y empezó con la mierda esa de vertical y horizontal. Y digo mierda porque eso es una mierda. Porque la gente estaba acostumbrada al 15, estaba acostumbrada al 6, estaba acostumbrada a un número y a un trayecto y sabía eso de memoria. Ahora, vuelta a empezar que la gente tenga que aprenderse toda esa mierda para saber cómo llegar a su casa o a su trabajo o para ir a comprar o para lo que sea. Es un rollo, ¿vale? Pero es lo que hay. Entonces, bueno, y los chavales, pues en esas épocas, pasaba que, claro, en esos barrios periféricos donde vivían estos niños, que eran casas un poco más pobres, en las casas hechas polvo, pasaba una única línea de tranvía, una sola vía. Esa línea pues hacía eso y te llevaba al centro. Y tú en el centro sabías que tenías que coger esa tranvía para volver a tu casa. Que después de, a lo mejor de 20 y pico paradas, llegaba a tu casa. Y seguía. O sea, que a lo mejor la cochera podía estar en la quinta. Y es ahí donde se subían los niños a jugar. Pero claro, los niños a lo mejor no hacían hasta el centro de Madrid, por ejemplo, o a Barcelona. Simplemente hacían del recorrido 5 o 6 paradas para llegar a, no sé, imagino que el campo de fútbol o jugar con otros amiguitos. O sea, no era una historia, pero la historia es que lo hacían sentados en los hierros del tranvía, que eso ya manda narices. En la actualidad, evidentemente, los tranvías ya veis que no hay posibilidad de hacer esas tonterías. No sé, porque he visto yo cosas peores. Por ejemplo, en la línea 5 del metro, en los trenes antiguos,
que en las dos cabeceras ahí había siempre la típico escalerita de la puerta. Pues en esas máquinas, en las dos cabezas tractoras había una puerta. Y ahí se subía más de uno para hacer el idiota de una estación a otra. Se apoyaba ahí. Que en los trenes posteriores nuevos, aquí han puesto ahora, no hay posibilidad de hacer eso. Pero, o entre vagones. Y hacer el recorrido por el túnel entre vagones. O sea, con el riesgo que lleva de que un traqueteo de esos te mande al carajo. Sin contar que te puedes freír. Porque claro, las vías del metro pueden estar electrificadas. Sobre todo la 3 y la 1 tenían la electricidad, ahora no. Tenían la electricidad en la vía. O sea, el tren cogía en medio entre las dos vías iba una especie de panel verde que veías, eso era la electricidad. Y el tren con una pestaña, digamos que hacía contacto con eso. Ya, eso lo quitaron también. Porque esos trenes antiguos que yo fui a ver, los de la Farinera, eran precisamente esos. Pero todavía lo quitaron. Eso, lo modernizaron todo. Claro, la 3 y la 1 empezaron a poner sus CAF blancos, que luego tenían amianto, y luego no sé qué, y luego no sé cuántos, claro. Entonces también fluye. ¿Cómo todo avanza? Entonces, en el caso de los tranvías, evidentemente también avanzó. Los modelos avanzaron. Cuando vinieron los tranvías de Washington, cuando ya eran metálicos, contrachapados y más historias de estas, no había posibilidad de hacer eso. Los niños se quedaron sin transporte, pero bueno, en ese momento quizás también... vamos a aparecer aquí la serie esa de Cuéntame, que empezaba en el año 69 con el Carlitos en la ventana, pensando en el fugitivo, no sé qué, bueno, empezaba la serie así, ¿os acordáis, no? En la casa aquella, y estuve viviendo en un barrio obrero, donde no había tranvía, y autobús tampoco. Pero bueno, un barrio que luego con en los años 70 empezó a mejorar bastante, la llegada de cosas, comercios, bueno, ya sabes cómo va eso, ¿no? La época franquista era único porque, claro, ahí no podías hablar de políticas y ahí lo hacías, tenías que hacerlo con mucha discreción. Sobre todo con qué. Y si os acordáis, también aquello de la canadiense, del año 54, que comenté, la huelga de tranvía, bueno, la huelga de tranvías no, la huelga de los usuarios de tranvía, no los tranvías en sí, porque protestaban por la subida del billete. O sea, realmente sorprende bastante que un gobierno como el de Franco permitiera que pasase una cosa así. Pero es que de hecho no pasaba nada, porque la gente es simplemente que no subía en el tranvía. La gente decía subida normal y corriente, y la policía lo veía. La policía, que estaba preparada para cualquier cosa, ya veía que aquello no iba precisamente por el camino que iba. Por lo que ellos pensaban, ¿no? Que a lo mejor la gente al alboroto, y todo, ¿no? La gente pues iba de su vida y ellos estaban tranquilos en las esquinas, pensando, bueno, a ver qué pasa ahora. Y los tranvías fueron vacíos durante una semana. Una semana. Y esa semana la compañía tuvo pérdidas, claro, evidentemente, pero no iba a echar a la gente porque evidentemente la empresa la llevaba al ayuntamiento. O sea, está claro. Y por cierto, que he encontrado también un billete de esa época de tranvía. Pone compañía de tranvías de Barcelona, compañía privada de tranvías de Barcelona. Esto puede ser debido a muchas cosas. Por ejemplo, en Madrid, yo he visto un poco de investigación de la historia del Madrid, Jesús, del tranvía de Madrid. He visto que el origen de las líneas de tranvía las llevaba una persona. Una persona creó unas líneas, pocas, 3 o 4. Era un tío que las montó, las explotó en el sentido de que ganó dinero con ellas. Y luego fue ampliando, porque el negocio fue un exitazo, claro, la gente subía, necesitaba por un módico precio llegar a un sitio a otro. Y estás hablando de los tranvías que todavía iban con el caballo dentro del raíl, ya, pero sí. Arturo, no sé qué se llama, bueno, en fin, yo investigué mucho eso. Y luego, cuando la compañía ya estaba funcionando y tenía muchas líneas, adivina qué sucede. Exactamente, que el Ayuntamiento de Madrid se quedó con la empresa. La quedó se la compró, no sé. Y el Ayuntamiento de Madrid lo que hizo fue expansionar vías por todo Madrid. Y poniendo los tranvías de color rojo, que es lo que ellos llaman popularmente los cangrejos, por el color. Sí. Cuando decían, no, yo voy a coger el cangrejo 15. Ahora decía, ¿el cangrejo 15? A uno de fuera decía, ¿cangrejo 15? ¿Qué me estás contando? Y sí, cuando llegaba al tranvía decía, ¿ves? Esto es el cangrejo. Y el color rojo, en Madrid, o sea, el transporte público en Madrid, tanto tranvías como autobuses, estuvo todavía estaban como muy indecisos. No estaba muy claro el color oficial, el rojo, porque luego los tranvías pasaron a ser azules, y mitad azul y mitad crema, ¿vale? Por el hecho de 3 Fiat que había
en circulación, comprados en el año 43, y luego Italia le envió la resta que habían comprado, cuando la fábrica se pudo reconstruir en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego tuvieron una etapa en la que también los autobuses Pegaso que tuvieron ellos fueron rojos. No se entiende eso. Pero luego tuvieron también nuestros trolebuses de 2 pisos que eran azules y crema. Y entonces, claro, una vez también muy así, ahora los autobuses tienen las ventanas con una franja negra y son azules, todos, teóricamente, ¿no? Luego vienen los autobuses que iban a los barrios periféricos, que eran amarillos, blancos, que esos son los que salen en Cuéntame, cuando ellos cogían el autobús para ir al barrio. Eran pequeñitos, porque no había mucha gente, y luego cogías en el centro de Madrid y te llevaban a los barrios periféricos, a los barrios otros que están no en la ciudad, sino un poco lejos, ¿vale? Pero que no puedes dejarlos sin servicios, evidentemente. Lo que nosotros tuvimos en Barcelona fue una lucha vecinal, que por cierto ahora lo voy a comentar, no tiene nada que ver con el tranvía, pero como comento. Era un barrio que hoy es un barrio de Barcelona, que puede subir, que tiene todo asfaltado, pero que en su momento, o sea, en los años 60, 70, así, a finales de franquismo, era un barrio que no se consideraba barrio, ¿vale? Que es Torre Baró. Torre Baró es una zona de casitas, porque son gente que emigraron de la parte de Andalucía, ¿vale? De Andalucía, Extremadura, que fueron sitios donde, bueno, la guerra civil hizo un daño impresionante, ¿vale? Ahí en Andalucía y Extremadura mucha gente vino a Barcelona en los años 60. Y fijaos que para llegar a Barcelona necesitabas documentación, porque si no te devolvían para allá. Detenido, pero te llevaban para allá otra vez. O sea, tenías que, como un extranjero, no pedir papeles para moverte, para llegar de ahí a Barcelona en unas largas horas metidos en un tren. De manera, el tren no era eléctrico, era de vapor, pues ya calcula. Y entonces, ¿qué sucede? En ese barrio, pues mucha gente empezó a montar barracas para vivir, y la policía franquista llegaba y las desmontaba, porque decía que no se podía vivir ahí, que estaba prohibido. Hasta que insistieron tanto que al final les alojaron ahí. Dice, bien, más, dejaos ahí, que ya se aburrirán, se irán. Pero claro, montaron casas de ladrillo, bien hechas, con muchas escaleras, todo bien hecho, pero no estaba asfaltado. Y cada vez que la gente tenía que salir de allí, de su casa, para bajar abajo, el autobús no pasaba. Había que caminar un buen trozo para encontrar la primera parada de autobús. Lo que reclamaban era que eso fuera un barrio digno, que eso fuera un barrio de Barcelona, y que con eso tenía que tener todos los servicios: el agua, la luz, el teléfono, la telefonía, el autobús que tenía que llegarse hasta arriba, que hoy llega, pero antes no. Y un conductor de autobús de la empresa municipal de Barcelona lo que hizo fue, como no le hacían caso, y como yo estuve en el ayuntamiento hablando con la gente, y como el ayuntamiento de Barcelona estaba en proceso de transición y estaban cambiando las cosas, pero el tema del transporte no, y presentó él una instancia para demostrar de que estaba en el barrio, que vivía en ese barrio, y que todo ese barrio, y que ese barrio necesitaba el autobús, da igual cuál, pero que fuera uno para allá arriba. Pero claro, el ayuntamiento no hizo caso. ¿Y qué hizo él? Pues tomó la directa, secuestró un autobús con gente y se lo llevó al barrio en cuestión. Y era un Pegaso de esos que no lo traen. Exacto, doble. Y demostró con toda la experiencia del mundo que el autobús podía llegar allá arriba y no estaba asfaltado. Pasa que, bueno, luego él estuvo en la cárcel por secuestro del autobús, tuvo poco tiempo, bien. Luego lo readmitieron en la empresa porque evidentemente, van a ver, les dio lástima y se jubiló ahí. Este señor, el Vidal, no sé, de apellido Vidal, que se llamaba, murió en el 2002 o en el 2001, creo, y siguió estando en ese barrio. Vivió ahí toda su vida. Y entonces el ayuntamiento ahora allí, evidentemente, ya asfaltaron, bueno, en fin, con toda la llegada a la historia, pues en los finales de los 80 y los 90, hicieron todo eso que él reclamó, que lo vio en vida casi muriendo, pero sí. Y ahora llega un autobús, claro. No es el 47, pero como el de la película, pero sí que es cierto que es un autobús pequeñito, pero llega. Es una especie de microbús que llega. A ver, tampoco es que mucha gente lo usa. Pero eso te baja de esa zona a una zona alta, y de ahí puedes coger otro autobús y puedes hacer transbordo e ir a donde quieras, porque el metro no llega. El metro llega hasta Montbau, que es otra parte de montaña que hay, que es donde está el hospital la Vall d'Hebron. Entonces, bueno, hay toda esa historia. Y ahí sí que llega el metro, ¿vale? Llega la línea 3. Pero eso no tiene nada que ver con la historia del susodicho barrio.
Ahora, claro, imaginaos esto, que sí, claro, si hubiera sido esto anteriormente a esto, reclamar, poner un tranvía ahí arriba, bueno, pues ya os digo yo que uno pasaba, que era el tranvía Blau, que sabéis que os comenté una vez, y de hecho en el vídeo, cuando lo comento, en el vídeo de mi visita a la zona del tranvía Blau, ahí en la Moranova, lo comento, el tranvía Blau llegaba hasta un casino que estaba en la Rebasada, que es una carretera con curvas que hay, de Barcelona, una montaña, que creo que vas a parar a Valvidrera, y de ahí al Vallés. La carretera antigua con caras, muy bonita el viajecito, pero mucha curva. Y el tranvía subía toda esa zona, llegaba hasta el casino y llegaba hasta Valvidrera, que es donde acababa. Sorpresa. Ah, sorpresa. Pero claro, cuando el casino desapareció, no sé si porque se arruinó o porque hubo una guerra civil o porque yo que sé qué pasó ahí, era un casino grande donde la burguesía catalana iba a jugar. Por tanto, esa línea no era línea pública, era una línea de un tío, que es el doctor Andreu de las Pastillas, que se lo inventó. La creó, la financió, la pagó y la construyó. Y entonces, bueno, es el único tranvía turístico y superviviente de la destrucción de Porciones. Pero claro, era turístico, por tanto no se podía tocar. Bien, ese tranvía llegaba hasta allá arriba. Y claro, eso, claro, evidentemente, demuestra que sí. Pues si hubiera sido anterior a toda la historia del autobús del 47, a lo mejor hubiera llegado tranvía tranquilamente. También os lo digo, o sea, no es una cosa muy exagerada, porque si llegabas a Bavidrera no puedes llegar a otro lado, ¿no? Y de esto no sé. Y luego está el tranvía 29. Y el tranvía 29 porque es importante en Barcelona. En Barcelona al menos es importante. ¿Sabéis que hay un dicho muy importante, dicho así popular? Aquí tomos de dichos populares. Que dice, básicamente, que das más vueltas que el 29. ¿Qué significa eso? Significa que el tranvía 29 en Barcelona era un tranvía de circunvalación, que daba la vuelta a la ciudad, pero sin entrar. Iba de un punto y daba la vuelta sin entrar. Cuando se inauguró, Barcelona tenía todavía restos de las murallas. O sea, eso tuvo un funcionamiento. Pasaba hoy por donde está la ronda de la costa, ¿vale? Pasaba por delante del cementerio de Montjuïc, que es el cementerio que está en la montaña, en la ronda litoral. Que si alguna vez habéis visto, o sea, se fijan que está la entrada y las tumbas que se ven a la vista. Y pasaba por ahí. Y recogía toda esa gente que vivía en las periferias fuera de Barcelona para entrar dentro de Barcelona. O sea que en un punto determinado tú tienes que bajarte, coger tu tranvía e irte para el centro. Un transbordo. Y eso era chocante. Y por eso se decía que cuando uno está muy así, que estás en una conversación, por ejemplo, y de repente está dando más vueltas, vueltas al asunto, y dices, tío, estás dando más vueltas que el 29. Pues eso viene de ahí. A ver si Madrid puede tener otro tranvía que hiciera lo mismo, pero con otro número. Y a saber. Porque esto es muy importante. Bien, y también quisiera comentar una cosa importante, aparte de eso, los tranvías en Vigo. Vigo es una ciudad gallega que está al sur, cerca de Portugal. Es una de las ciudades importantes porque tiene un gran puerto, una zona industrial. Ya sabes que gobierna el socialista Abel Caballero desde hace muchos años. Él tiene el récord de las luces de Navidad, que es un montón de espectáculo con ellas, que es impresionante. Cada año lo intenta superar y mucha gente intenta seguir de otras ciudades y no puede. O sea, no puede. Bien. Este señor tiene ahora lo adivinado de que está poniendo escaleras mecánicas en las cuestas de la ciudad. ¿Por qué? Porque así la gente mayor no tiene por qué estar haciendo esas camionetas en cuestas. Bien. Ahí había unos tranvías de fabricación belga, grandes, de madera, largos. Más que un tranvía, parece un tren. Y circulaban por la ciudad y llevaban a las playas que hay cerca de Vigo. O sea, hay una población que es muy famosa, que se llama Bayona. No confundir con la Bayona de Francia, sino la Bayona de ahí, de la ría. En todos esos pueblos costeros pesqueros que hay ahora, que ahora vas en coche, evidentemente, y vas en bus. Y eso también llevaba a la gente a la playa. Eso era un transporte que comunicaba esas poblaciones con Vigo. No es que fuera la gente de la playa, la gente que podía ir a la playa sí. Pero ese tranvía estuvo funcionando hasta los años 70. Evidentemente que Vigo tuvo que deshacerse de ellos porque el tráfico y eso eran incompatibles. Bien. ¿Qué se le ocurrió a este señor? Este señor, viendo lo que está viendo por las otras ciudades de España, cuando los alcaldes tienen tranvías en funcionamiento y los han recuperado, él piensa hacer lo mismo. Piensa. Otra cosa es que lo haga, que tenga presupuesto, que tenga proyecto redactado, vale, piensa.
le han mostrado un trabajo en 3D de cómo quedaría el tranvía en según qué calles se podían hacerlo pasar por Vigo, ¿vale? Calles importantes. El tranvía, evidentemente, es más moderno, es más silencioso y tiene piso bajo, porque eso está claro que ya no es lo de antes. Él está contento, no ha dicho nada más de ese tema. De ese tema del tranvía Vigo no se ha dicho nada más, no se ha autodecir nada más, ni en la prensa local, ni en la nacional. Pero claro, él lo comentó porque, claro, como ve que Barcelona tiene, Madrid, en la zona de las afueras, que conecta y que llega hasta nuevos ministerios, el tren ligero del oeste, que conecta Parla y conecta varios municipios cercanos. Luego está Bilbao, Vitoria, luego está también Sevilla, Zaragoza, y claro, está viendo que eso es una cosa que está de moda. Barcelona, Tarragona va a tener un suyo dentro de poco. Mallorca tiene desde hace años en Sóller, y claro, dice, ¿y esto? Claro, puede ser importante. Claro, yo tengo una red de autobuses buena en Vigo, y una red de autobuses, claro, sí. Pero el tráfico hay en esa ciudad que yo estuve una vez y digo, Dios mío, esto es un atasco. El tranvía puede traer una solución, convertir calles peatonales y pasar al tranvía por esas calles peatonales y parece Estambul. Y quedaría perfecto, vamos, no creo que tampoco sea tan grave. Además, los tranvías que te digo son modernos ahora, tienen 5 partes, no es un tranvía solo único, sino es que te puede llevar 200 y pico de personas tranquilamente, de un lado para otro. Eso sí, la gente de allí se tiene que acostumbrar como a la resta. Y también había una idea, bueno, aparte que en La Coruña quitan los tranvías porque la alcaldesa esa del PP, una idiota, se le ocurrió quitar los tranvías cuando se habían puesto unos tranvías muy bonitos que recorrían el paseo marítimo de La Coruña. Pero claro, entre los malos males, los vientos y tal, pues siempre el servicio estaba un poco tocado. ¿Vale? Están las cocheras, pero las vías, cuando estuve yo hice fotos porque quería que dejara constancia, el tranvía no estaba. Yo me hacía la ilusión de subir el tranvía por ahí, que incluso con el compañero ya habíamos hablado de eso, y resulta que a estos señores les dio por quitar el tranvía de en medio y ya está, y la jorobamos. Me quedé sin tranvía. Bueno, ¿qué se va a hacer? Son cosas que pasan, no me puedes pedir milagros. Pero no puedo escribirle yo una carta a esta gente porque tengo que estar empadronado en el ayuntamiento. Eso no es una vergüenza, porque vamos, os lo digo. ¿Para qué os lo digo? Y las cocheras los tranvías están guardados, pero no saben qué van a hacer. De momento, no. Ahora, si vuelve un alcalde socialista, mejor lo piensa y la vuelve a poner. Vamos a saber, ¿para qué? Por gastar dinero, que no quede. Y luego, una vez, también con unos parientes míos en Santiago de Compostela, unos parientes que tengo, que tengo la vida ahí, con una tía mía comentando, una vida jugada, me dijo que el alcalde que había socialista, que era Bugallo, que era conocido de la familia además, de mi familia, porque un tío mío estaba dentro del Partido Socialista Gallego, y en fin, esto es que lo voy a contar ahora, y estaba muy vinculado con el ayuntamiento, que no era concejal, que se ofreció, pero lo quiso. Me comentó que en Santiago tenían ese estudio montado. Pero claro, Santiago tiene unos autobuses muy viejos que yo me acuerdo y me gustaba muchísimo, que eran unos Pegaso pequeñitos, con 6 asientos. Me encantaba. Me encantaba. Y yo subía. Me encantaba, yo subía. Era un fan de esos autobuses. Y de repente, no sé por qué, pusieron unos modernos, en los años 90 todo evoluciona, pusieron unos más modernos, más grandotes. Y no subí un tranvía más que como cuando última vez que fui con mi compañero en el año 21, o 21, 21, que ha sido la única vez que he vivido en Santiago que he subido más en autobús que yo en 40 años anteriores, que yo iba andando a todas partes, pero yo me subía en ese autobús. Lo cogía ahí abajo, lo cogía ahí en la calle, la carretera de San Francisco, daba la vuelta con él y me bajaba o cerca de la iglesia casa de mi abuela o me bajaba en la calle esa que hay abajo, al lado de una plaza que se llama la Plaza Roja, que le llaman la Plaza Roja, que es una plaza que hay abajo, que ahora han hecho un parque subterráneo, que hay una fuente. Y el autobús giraba y se paraba ahí y me bajaba ahí. Lo cogía ahí, o sea, hacía cosas muy así. Yo era así. Y la semana me lo grababa. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Estuvieron estudiando el tema del tranvía, pero claro, Santiago tiene un problema muy grande. A ver, me explico. Santiago, para un tranvía, tendría que ser vía estrecha, evidentemente, porque las calles no dan para un tranvía con la métrica estándar. 3.435 milímetros de la raíz. Tiene que ser mucho menos. Santiago tiene que ser un tipo como tranvía ¿cómo se llama esto? De Alicante, eso. De tareas. Tampoco puedes poner 2 vías de ir y venir porque las calles son estrechas, por lo tanto también tendría que pegar más vueltas que lo que da. Y luego tiene otro problema, que tiene muchas cuestas. Mi tranvía con cuestas no es bueno.
No es bueno porque en tranvía en subida puede quedarse parado, en bajada se puede desbocar y se puede perder los frenos, descarrilar y estrellarse contra algo. O sea, son coches. O sea, si quieres meter un tranvía en Santiago tienes que meterlo pues eso, por calles llanas. Y ahí entra otro dilema. Claro, que no hay tantas calles llanas en Santiago para meter un tranvía. ¿Qué paradas íbamos a hacer? O sea, no puedes llevar un tranvía a la Plaza del Obradoiro porque a la catedral, porque para llegar hasta ahí el tranvía tiene que dar unas vueltas impresionantes. O sea, parece que la cuesta, que hay una cuesta, hay varias cuestas y bajadas. Entonces, como inviable. Así que eso de momento se quedó ahí. Se quedó ahí, estamos hablando de hace los años 90. O sea, imagínate que ha pasado tiempo y aquello no se ha movido de ahí. Y no creo, yo no creo que ahí no creo, ¿ves? Hay una cosa que lastimamente hubiera sido divertido verlo, pero no lo vamos a ver. Bien, dicho esto, dicho todo lo que he contado hoy con lo de los infantes de esas épocas, espero que os haya gustado. Y mañana en el blogger pondremos el tema este de los tranvías y los vuelcos, de los imperiales, para que veáis cómo volcaban. Es impresionante, ¿eh? O sea, si hacía viento, no te lo cuento. Viento como está haciendo hoy, por ejemplo, que se ha levantado un poco de viento en Barcelona, pues claro, esto no. Y otros menesteres y otras curiosidades. Pero eso será mañana. Y entonces así, pues bueno, ahora voy a subir este vídeo al YouTube para que la gente del canal con el mismo nombre, Defensa del Tranvía, lo pueda ver. Gente de todo el mundo. Imaginaos que he visto vídeos míos de 600 y pico visualizaciones, que nadie comenta nada, no importa. Pero yo sigo mi trabajo, no estoy centrado si la gente comenta o no comenta, pero sigo haciendo mi trabajo, que es lo que toca, y ese del tranvía. Bien, entonces os dejo, que descanséis y mañana pues seguiremos viendo más cosas. Hasta luego.